Hola, muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Una vez más estamos para recibir la lección de la iglesia que Jesús edificó. Estoy muy contenta porque de verdad todas sus lecciones las han ido completando, las tareas las han completado y han tenido excelentes notas. Así que, como siempre, vamos a iniciar con una oración, una bienvenida a todos los que estén conectados y a todos los que se vayan a conectar y los que puedan ver este video, que sea para la honra y la gloria del Señor y que sea de bendición para sus vidas y aprendizaje también para sus vidas. Vamos a orar. Padre bendito, alabamos tu nombre en esta hora una vez más. Te damos las gracias por esta preciosa noche que tú nos regalas, por este día que nos has permitido vivir. Te quiero pedir, Señor, que te quedes con nosotros, que nos cuides, que nos guardes, que permitas que nuestro entendimiento se abra para tu honra y tu gloria. Bendice cada hogar representado, Señor. No permitas que yo diga algo que no esté, Señor, en tu palabra. Que tú no lo hayas dicho. Sella mis labios, Señor, para que yo no pueda decir algo que tú no has dicho, y permíteme, mi Señor, con la guía de tu Santo Espíritu, enseñar la verdad, enseñar la clase, Señor, que toca hoy, que es la número 5. Señor, que todo sea para ti, todo sea para tu honra y tu gloria, y que todos nos gocemos, Señor, de poder compartir contigo esta preciosa palabra del Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Ok, vamos a iniciar entonces en la lección 5. Yo procuré tal vez hacerla un poquito más pequeña, la lección 5, pensando en que se les ha acumulado la lección por el problema que yo tuve con la computadora. Entonces, quisiera hacerla un poquito, tal vez un poquito más pequeña. Entonces, vamos a iniciar viendo en cuanto a la iglesia que fue edificada por Jesús, la perpetuidad de la iglesia de Cristo. Vamos a ver esto que es la perpetuidad de la iglesia de Cristo. ¿Cómo yo sé que hay una perpetuidad de esta iglesia hasta el día de hoy? ¿Cómo yo sé que realmente los que dicen que son la iglesia del Señor? Tiene que haber una demostración. Tiene que haber una demostración de que yo puedo decir que hay perpetuidad. No por lo que yo me imagine, sino por las cosas que se han guardado como iglesia al paso del tiempo y que no cambian, que no se incluyen nuevas leyes, sino que la iglesia está clara de que solo puede ejecutar, que no puede legislar. Entonces, esas son algunas marcas que vamos a empezar a ver. En el punto A, dice que Cristo prometió que su iglesia continuaría a través de los siglos. Él dice hasta el fin del mundo. Ok, en Mateo 16, 18 te dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, o sobre esta roca estoy edificando mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 28, 2 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En Mateo 16, 18, ya vimos que es cuando el Señor habla con Pedro y le dice que sobre él mismo, que es la roca, que es esa piedrota grandota, él va a edificar su iglesia. Sobre las bases de él, imagínense el saber que la base de la iglesia es Cristo, tuvo que haberla formado él en él mismo, y no después salir diciendo que Cristo es la cabeza de la iglesia o el fundamento de la iglesia, y se piensa que la iglesia nace después de que ya Cristo murió y ascendió. No. Él dice, estoy edificando, voy a edificar o edificaré, porque él se está refiriendo que es importante que yo ponga el fundamento. Es importante que yo sea la piedra angular, y sobre lo que yo soy, ahí empiecen a fundar. Entonces ese es el primer punto para poder identificar. ¿Cuándo dice la iglesia a la que yo asisto que nació? ¿Cuándo dice que nació? Dice que venimos de Pentecostés, dice que venimos de la Reforma. Bueno, aquí yo les tengo una noticia. Si yo estoy y mi iglesia está fundamentada en Cristo, y Él fue el que la fundó,
en su ministerio terrenal, estando el presente, para asegurarse de que de verdad se pudiese conservar, que de verdad las bases fuesen firmes, limpias, sin pecado, que Él pusiera las leyes que correspondía. Entonces, si estamos en esa iglesia que el Señor formó, estamos en la iglesia del Señor. Nosotros, por lo menos nosotros, mi congregación, a la cual nosotros asistimos, nosotros somos bautistas, nunca decimos que venimos de la Reforma, ni nunca decimos que nacimos en Pentecostés, porque no creemos que nacimos en Pentecostés, creemos que nacimos como iglesia a través de los siglos desde que Jesús la fundó a orillas del mar de Galilea. Entonces creemos que la iglesia viene de ahí. Yo no soy protestante de ninguna forma, porque yo no protesté de la iglesia católica. Yo no salí, o mi congregación no salió de la iglesia católica. Mi congregación viene desde que Jesús la fundó a orillas del mar de Galilea hasta el día de hoy. Yo no puedo decir, entonces, cuando yo escucho que alguien a mí me dice, no, es que nosotros venimos de la Reforma o de Martín Lutero o somos protestantes, ahí a mí no me incluyan. Yo no soy protestante, yo no protesté de la Iglesia Católica Romana. Yo vengo guardando, como hicieron mis antepasados, que fueron guardando fidelidad como iglesia, sin legislar, sin cambiar. A través de los años fueron cuidando y cuidando y cuidando la doctrina, y pasaron los años y los siglos. Muchos murieron por esto, muchos fueron perseguidos, muchos fueron torturados por guardar la verdadera doctrina, hasta el día de hoy, que llegó a nosotros y se sigue conservando limpia, como el Señor la dejó, sin poner nada. Aquí no interesa si a mí me gusta o no me gusta, o me gusta esta forma de adorar, o me gusta esta forma de cantar, o me gusta esta forma de enseñar. No. O yo creo, o a mí me parece, o mejor lo enseño. No. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo lo dejó el Señor? ¿Cómo lo enseñó el Señor para su iglesia? Y como Él lo enseñó, así es como yo lo tengo que hacer. No es como a mí me digan y no es como yo quiera cambiar. Por eso yo les insisto tanto en que nosotros no legislamos. La verdadera iglesia de Cristo no legisla, ejecuta lo que ya nuestro Señor dejó. Simplemente, así como calladitos y Él ordenó esto, esto se hace. Punto. No hay ni por qué ni hay pregunta. La palabra de Dios responde todo lo que se tiene que responder y da por qué el Señor lo ha dejado. Entonces, cuando empiezan esas preguntas por fuera y que por qué y sí, por qué no, y por qué dicen y por qué esto, hermanos, están cuestionando la palabra de Dios porque no la han estudiado como tiene que ser. Y a veces es más fácil simplemente oír y quedarse con eso y no ser como los bereanos. No ser como los bereanos, escudriñar. Entonces, para que les quede claro, yo no soy protestante, yo no vengo de la Reforma, yo vengo de la iglesia que Jesús edificó para honra y gloria de Dios y Padre. Yo vengo de ahí, de esa iglesia que nació a orillas del mar de Galilea y fue esa bebecita y que el Señor tuvo que empezar a enseñarle por 3 años las cosas que Él quería que fuera esa iglesia. Y que esa iglesia a través del tiempo, después de que Él muere, recibe el poder del Espíritu Santo para salir a predicar en Pentecostés, y es la iglesia que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, por eso el Señor dijo que Él iba a estar con ella todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo 28:2, el Señor dice enseñándoles, ¿a quiénes estaba enseñando? A sus discípulos. ¿Quieren a sus discípulos? Su iglesia. Entonces le estaba enseñando a su iglesia que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay una promesa de que Él iba a permanecer en esa iglesia siempre y cuando esta iglesia guardara
sin legislar y simplemente cumpliera todas las cosas que él mandó cuando él estuvo aquí en su ministerio terrenal, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros, ¿ok? Aquí es importante que os he mandado, punto y coma, damos la gramática, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, punto y coma. Y, muy importante aquí este y en base a que van a guardar todas las cosas que os he mandado, entonces, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces espero que estos dos versículos primeros, Mateo 16, 18 y Mateo 28, 2, a ustedes les quede claro, porque está muy clara en la palabra del Señor, el Espíritu Santo. Recuerden que nos guía toda verdad. Entonces aquí viene una pregunta. Si Cristo dijo que en Él fundó su iglesia, ¿podrá fallar Cristo alguna promesa que nos haya hecho? No. Yo creo que nunca va a fallar el Señor a nada, ni a una promesa ni a nada. Él es real, Él es verdadero, Él es todopoderoso, Él no se equivoca. Entonces, ya esto tiene que quedar claro para nosotros de que Él prometió de que iba a estar con su iglesia, su verdadera iglesia. Vean que yo se los estoy demostrando desde que la iglesia fue edificada a orillas del mar de Galilea. Desde ahí se los estoy demostrando. No se los estoy demostrando después, se los estoy demostrando desde ese punto de vista. Les estoy demostrando con la palabra que la iglesia nació a orillas del mar de Galilea y que en Pentecostés recibió poder para salir a predicar, así como el Señor lo dejó. Ahí no hay nada escondido, no hay nada. ¿Quiénes lo sostienen eso hasta el día de hoy? Quienes lo sostengan, lo cuidan y lo guardan, es la verdadera iglesia del Señor. Hay varias historias eclesiásticas que dan detalles sobre este punto. Y son historias eclesiásticas que permanecen en libros y que dolorosamente pues no toda la gente tiene la capacidad de saber ni dónde buscar, ni con quién conseguirlos, porque son históricos. Y la historia es importante en todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Porque para poder entender la palabra de Dios tenemos también que manejar historia. Así como necesitamos manejar gramática, necesitamos manejar historia para poderla entender. Entonces, aquí como una nota, hay una iglesia del Señor que hasta el día de hoy son los únicos que llenan estos requisitos. No hay otros que llenen estos requisitos. Y vale decir que muchas iglesias que se denominan iglesias del Señor en el día de hoy, que dicen, es que somos la iglesia del Señor, y no son de esta línea antigua que hayan guardado los mandamientos como el Señor les dijo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Si guardan todas estas cosas, si nadie legisla, sino que nada más ejecutan, entonces estas iglesias antiguas, de esta línea antigua que viene a través de los años y de los siglos, y mucho menos que no enseñen esta doctrina, no pueden ser la iglesia del Señor, si no vienen de esa línea antigua. No guardan la verdad, la guardan a medias, no se ha perpetuado como iglesia en sí misma, guardando todo lo que Jesucristo pidió que se guardase, con lo cual quien lo cumpliera, estaría el Señor cuidándolos hasta el fin del mundo. ¿Qué pasa con algunas iglesias que sin cumplir los requisitos dicen ser la iglesia del Señor? Bueno, sencillamente deben demostrarlo con lo que han obedecido, con lo que han guardado sin interpretaciones personales, ni hacer nuevas leyes, ni cambiar mandatos a su antojo, o conforme nos conviene, o cambiado de tiempo. Solo les quiero decir que si no llena los requisitos que Jesús ordenó, no son la iglesia del Señor, aunque estas personas digan que son la iglesia del Señor. Estuvieron así de cerca de ser la iglesia del Señor, pero al desviarse, dejaron de serlo. Al empezar a meter nuevas leyes, dejaron de serlo. Al empezar a decir mi doctrina, dejaron de serlo. Entonces, mucho cuidado, hermanos, con esto.
mucho cuidado. Tiene que haber requisitos que se puedan demostrar como iglesia desde atrás hasta el día de hoy. Tienen que existir estos requisitos. Estos requisitos es como, póngale usted cualquier ejemplo, en las marcas de algo que es original. Ustedes, de cualquier cosa, sea comestible, sea ropa, lo que sea. Bueno, los requisitos para saber si es realmente lo original, tiene algunas cosas que nosotros vamos a identificar y decimos, aquí no, esta no, porque la original no trae esto. Y puede ser algo como un puntito de un lapicero y decimos, no, se parece muchísimo al original, muchísimo, pero no es. ¿Que hay personas salvas ahí? Sí, claro que sí. Hay personas salvas que no están en la iglesia del Señor. Y eso quiero dejarlo bien claro. Hay personas que son salvas y no están en la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor es diferente. Esos forman parte de la familia de Dios, que ya lo habíamos visto en unas clases anteriores. Entonces, ya dejando esto claro, vamos a seguir con la iglesia del Señor y la constitución como iglesia. Primero que nada, tenemos que ver que es una congregación. ¿Qué es congregación? Bueno, congregación, vamos a ver aquí una palabra griega. Viene del verbo, de la voz griega, viene de la voz griega, eclesía. ¿Se acuerdan que también lo habíamos visto? Eclesía, que quiere decir iglesia, congregación o asamblea. Esa es la traducción correcta de eclesía. Viene de esta voz griega que dice así. Entonces es una congregación. No es una institución, es un organismo, porque es vivo. Las personas están vivas ahí dentro de la iglesia. Son nacidas de nuevo. Hay vida en las personas. Entonces es un organismo, es una congregación. Y es una congregación que es 100% democrática. Y eso es muy importante. Toda la congregación tiene voz y voto. Los que son bautizados correctamente y forman ya parte de la iglesia, estas personas tienen voz y voto dentro de la iglesia. No es el pastor. Son todos como miembros. Cuando se tiene que tomar una decisión a nivel de iglesia, la iglesia pide, el pastor o el que preside, solicita a los miembros, por poner un ejemplo, ya se terminó el servicio de hoy domingo en la mañana, entonces el que preside o el pastor con el micrófono dice, hermanos, recuerden que hoy tenemos reunión de iglesia, por favor los que son miembros que se queden, no se vayan. Entonces nosotros sabemos que si yo soy miembro yo me tengo que quedar, yo me tengo que enterar de las cosas que la iglesia esté haciendo bien, esté haciendo mal, tanto económica, porque se toca lo económico, se toca la enseñanza, se toca las necesidades de hermanos, se toca quién les está ayudando, se toca las necesidades de los misioneros. Yo me tengo que enterar de todo eso. Y yo tengo voz y voto para decir, bueno, este misionero que está pasando tal necesidad, no podríamos, hermanos, ayudar en esto y esto y esto. Entonces, ¿quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? Más o menos para que ustedes, y después vamos a entrar bien en detalle en esto, pero esto por lo menos es para que ustedes se hagan una idea de que la iglesia tiene voz y voto. Los miembros, no los de la familia de Dios. Voy a poner un ejemplo. Un hermano, nosotros estamos haciendo una sesión de negocios o una sesión de iglesia. Y ese día nos visitó una persona. Esa persona es creyente, es salva, viene de otra denominación y es hija de Dios verdaderamente. Pero esta persona no tiene autoridad, puede quedarse y ser oyente y ver cómo manejamos la sesión de iglesia. Pero esta persona, si el pastor dice, hermanos, ¿quiénes están de acuerdo en que se le mande, por decir algo, 20,000 colones más al misionero que está en la zona sur, fulano de tal? Entonces, yo puedo decir, hermano, yo propongo que se le manden esos 20,000 si hay dinero para mandar en misiones. El pastor entonces o el que está presidiendo pregunta, ¿quién secunda? Hay una moción en la mesa. ¿Quién secunda? Hay una propuesta. Bueno, la propuesta está ya hecha por tal persona. Ahora, ¿quién secunda? Secunda tal persona.
ok, como esa persona secunda, los hermanos de la iglesia, los que forman la iglesia del Señor, que estén de acuerdo, levanten su mano. Y esos votos se cuentan. El tesorero cuenta cuántos votos dijeron que sí, cuántos votos dijeron que no y cuántas personas no quisieron votar. Hay registros que se llama el libro de actas de la iglesia. Y en el libro de actas consta cada reunión con los que están presentes a la hora que inició, quienes faltaron a esa reunión de iglesia, porque los miembros firmamos. Y es el libro de actas de la iglesia. Entonces, ahí se registra todo lo que la iglesia hace. Entonces, eso es más o menos para que ustedes tengan una idea. Como les digo, más adelante lo vamos a ver más a profundidad. Y esto lo hizo el Señor. Nosotros vimos que el Señor siempre era con sus 12, con los 12 celebró la cena, con los 12 Él se reunía, con los 12 Él se retiraba, porque Él les estaba enseñando. Con esos 12, con su iglesia, Él hacía esas reuniones de iglesia y les enseñaba cómo tenían que comportarse. ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije cómo debió el Señor y cómo pide el Señor que debe tratarse la disciplina en la iglesia? Entonces, todo eso no es que hay un pecado que tenemos que esconder, no, hay un pecado que si está en la iglesia, está dañando la iglesia, está manchando la iglesia, tiene que salir a la luz. Y los miembros tienen autoridad de decir qué van a hacer con respecto a esa situación, cómo la van a sanar, porque el punto en el cual se enfocan los miembros de la iglesia es sanar esa situación, es restaurar a ese hermano o a esa hermana para quitar ese pecado de la iglesia. Entonces, bueno, ya vimos que es entonces una congregación, una asamblea, una iglesia. El segundo punto, B, es local. Es local. Siempre que se emplea la palabra iglesia en singular, porque se emplea en singular, no dice iglesias, sino iglesia, es para referirse en concreto a una congregación de determinado lugar o que está en determinado lugar, como por ejemplo en Hechos 11:22 dice, como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Entonces estamos viendo que es local, esa iglesia es local, es la iglesia del Señor en Alajuela. Es la iglesia del Señor en el barrio San José. Es la iglesia del Señor en la Trinidad. Es la iglesia del Señor en la Ceiba. Locales, iglesias locales, independientes, autónomas y soberanas. La iglesia de Jerusalén no se metía con la de Antioquía, ni la de Antioquía se metía con la iglesia de Filipo, ni la iglesia de Filipo se metía con la iglesia de los Gálatas. Cada una legislaba conforme la palabra sin que nadie se tuviera que estar metiendo con ellas, porque si son iglesias del Señor, no tienen nada que agregar, no tienen nada que legislar, no van a poner leyes nuevas, simplemente ejecutan lo que ya está. Para eso es su palabra suficiente. Entonces esta iglesia no tiene que meterse con esta ni esta con esta otra. Generalmente las iglesias del Señor se reúnen todas juntas cuando hay conferencias y se invitan a todas las iglesias locales. O cuando se decide que se va a hacer un paseo y queremos que todas las iglesias puedan participar. Por poner un ejemplo, un día que todas puedan, 1 de mayo. Entonces se decide ir al campamento de la iglesia y entonces todas las iglesias reunirse en el campamento o irse todas las iglesias y reunirse en un lugar X que escoja la iglesia para irse a pasar con sus familias todo el día, desde la mañana hasta la tarde o la noche. Y se ve cómo se contratan busetas o buses para ir a ese lugar y compartir con familia. Pero no para empezar a ver, y usted esto, y ustedes cuánto dinero les entró, y cómo están esto, y cómo, no. Cada iglesia es soberana. Hágase en el cargo que como Costa Rica. Nadie puede venir a meterse aquí con nuestras leyes, igual con la iglesia del Señor, es lo mismo. Entonces, tengan esto claro. Entonces, otro pasaje es Hechos 13:1 y dice, en la iglesia en Antioquía eran profetas y maestros
Bernabé y Simón, al que llamaban Níger. Estaba Lucio de Cirene, Manaén, que era otro, Manén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Esos eran los que estaban en la iglesia de Antioquía. O sea, para que les quede entonces claro de dónde venía el apóstol Pablo, de cuál iglesia, de la iglesia en Antioquía. De ahí venía la iglesia, de ahí venía el apóstol Pablo. Hermanos, es muy importante que comprendan el sentido genérico, y aquí lo vamos a ver un poquito a nivel también de gramática, que es hablar en sentido genérico. Y aquí lo vamos a ver para referirnos en abstracto a la institución que es la iglesia, por ejemplo, o al organismo que es la iglesia. Por ejemplo, como cuando decimos algo de la escuela. Decimos, la escuela es la que enseña a todo el mundo. O podemos decir, en la escuela se educa toda la provincia o todo el estado. Bueno, una escuela no va a edificar toda la provincia o todo el estado. Estamos hablando de forma genérica. Todas esas iglesitas locales que hay en el país, entonces van a estar enseñando la palabra de Dios en cada iglesia local, que sea de la iglesia del Señor, como vimos antes, que haya guardado todo y lo tenga como referencia. Porque si hablamos que la escuela educa toda la provincia o el estado, no hay una sola escuela. Entonces se usa en forma genérica, para que ustedes lo tengan claro. Otro ejemplo puede ser del hogar. Vamos a poner un ejemplo del hogar. El hogar es la base de la educación moral del país. No. Mi hogar será la base moral de todo el país, de las 7 provincias. No. ¿Verdad? Entonces, esto se llama uso genérico. Mi hogar es la base moral de mi propio hogar, de los que conformemos nuestra familia. Es local. ¿Verdad que ustedes así, para que tengan una idea, vean al Señor cómo Él es de orden y a través de la iglesia enseñó el orden? Aquí al menos el vecino no se viene a meter y a decirme cuándo compro el diario, ni cuándo compro leche, o si hoy voy a salir de paseo o no. Simplemente ya nosotros tenemos establecidas las reglas de a qué hora pueden llegar aquí los jóvenes, de qué hora pueden, qué días pueden salir, cómo van a hacer. Ya hay reglas en el hogar. El vecino las ignora. El vecino no puede venir a meterse. Aunque sea muy mi vecino, como yo tampoco me voy a meter donde el vecino. ¿Están entendiendo el propósito de lo que es genérico y lo que es local? No es que yo digo que soy local, pero entonces sí admito esto y esto de otras iglesias. No, local es local y hay que distinguir muy bien. Entonces estamos hablando aquí en un sentido genérico. Cuando decimos la iglesia, se está refiriendo a todas las iglesias del Señor que han guardado la verdad a través del tiempo y la han sabido guardar y cuidar a través de todas las generaciones como iglesia, no como individuos, como iglesia, como congregación, como asamblea, como lo vimos antes. Entonces, jamás la palabra iglesia o se usa en una forma singular. Así que jamás se usa en el Nuevo Testamento para referirse al conjunto de congregaciones del mundo. O sea, nunca vamos a usar, como les puse antes el ejemplo, es que la iglesia en Alajuela. Bueno, ¿cuál iglesia? Yo no voy a decir la iglesia en Alajuela porque tengo que tener un local, un lugar de donde es esa iglesia. Entonces, cuando hablamos de manera singular, estamos refiriéndonos a esa iglesia local, a ese puntito. Entonces, es para referirnos de esa forma al conjunto de congregaciones del mundo o del continente o de un país o de una provincia. Para eso siempre se emplea la palabra plural. Cuando nos estamos refiriendo a todas las iglesias, porque cuando decimos
iglesia en Corinto, sabemos que es la iglesia del Señor en Corinto, así esté la iglesia del Señor aquí y hayan muchas alrededor, pero tal vez todas estas alrededor no son la iglesia del Señor, entonces solo una iglesia del Señor hay ahí en Corinto. Cuando nos estamos refiriendo a todas las iglesias de una manera particular en un lugar, entonces decimos, bueno, la iglesia de Alajuela, como les dije, la iglesia del barrio San José, la iglesia de La Ceiba, la iglesia de la Trinidad, la iglesia de Cristo Rey, la iglesia de lo que sea que está en ese lugar. Entonces, jamás, y lo vuelvo a repetir, jamás se usa la palabra en singular. Eso se usa en el Nuevo Testamento para referirse al conjunto de congregaciones del mundo o de un continente o de un país o de una provincia. Para eso siempre se emplea la palabra en plural. Cuando yo me estoy refiriendo a varias iglesias de las nuestras, entonces ya sí digo, bueno, las iglesias nuestras que están aquí en Costa Rica, como en la zona sur, en Hoyacero, en Purruja, en Punta Arenas, estoy definiendo iglesias del Señor donde hay misioneros que se han mandado y están en la zona sur o están esparcidos por diferentes zonas en Costa Rica y están con sus misioneros ahí. Entonces, las iglesias, toda Judía, Galilea y Samaria. Veamos lo que dice Hechos 9:31. Mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. Ven que entonces aquí sí se usa el plural. ¿Por qué se usa el plural? Porque está hablando de varias iglesias en diferentes lugares. Está diciendo que las iglesias, toda Judea, toda Galilea y toda Samaria, mientras tanto las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, yo no uso la palabra iglesia para referirme, la palabra, por decirlo de esta manera, yo no voy a decir la iglesia del Señor en Alajuela educa espiritualmente a todo Alajuela. No, sino, ¿por qué? Porque no es una iglesia como casi universal. Estamos hablando de una iglesia local. Entonces, la iglesia que está del Señor, que está en Alajuela, en el distrito tal, esa iglesia está muy bien, creciendo, trayendo personas a los pies de Cristo. Pero cuando yo me voy a referir entonces a las iglesias que hay aquí en el país, entonces yo sí uso el plural. Las iglesias, todas las iglesias del Señor que estén en la provincia de Alajuela, todas las iglesias que estén en la provincia de Cartago, todas las provincias que estén en la provincia de Heredia. Esas iglesias del Señor, al menos aquí en Alajuela, hay 2 iglesias que sostienen esto. Nada más. En Heredia creo que son 2 también, que mantienen estos requisitos. En San José creo que hay como 3, 4, que son iglesias que a través del tiempo lo han sostenido. Entonces ya quiero que les quede esto claro y si tienen alguna duda me preguntan. Pero la más fácil es decirles, en una provincia pueden haber muchas iglesias del Señor. Y como iglesias del Señor yo voy a usar el plural. Pero cuando yo me refiero a una iglesia, no estoy incluyendo toda la provincia. Estoy explicando de una iglesia en un lugar específico. La iglesia que está puede ser que está en Los Jardines, en la Trinidad de Alajuela. O puede ser que esté la iglesia en Barba de Heredia. Pero puede ser que en Barba de Heredia hayan varias iglesias. Entonces digo las iglesias que están en Barba de Heredia, que son las iglesias del Señor. ¿Cuáles son? La que está de pastor el hermano tal, la que está de pastor el hermano tal y la que está de pastor el hermano tal. 3 iglesias en una misma provincia o en un mismo distrito
Esas iglesias son las iglesias del Señor, cada una es local y cada una trabaja con su congregación. Entonces yo espero que esto les quede claro y si no, pues yo les puedo volver a explicar. Todas las iglesias de los gentiles, todas las iglesias de los gentiles, se refiere a todas las iglesias de la gente que no es judía, que sean iglesias del Señor. Entonces dice Romanos 16:4, que arriesgaron su vida por mí, dice Pablo, tanto como yo, como todas las iglesias de los no judíos, les estamos muy agradecidos. Pablo está escribiendo a los romanos y les está diciendo esto. Ni las iglesias de Dios. Vamos a ver otro punto importante. 1 Corintios 11:16 dice, pero si alguno quiere discutir acerca de esto, yo digo, dice Pablo, que nosotros no tenemos otra costumbre ni las iglesias de Dios. O sea, si quieren hacer algo, entonces, por poner un ejemplo, bueno, es que esta iglesia le encanta ir al estadio y hacer conciertos en el estadio para traer personas a Cristo. Bueno, entonces nosotros como iglesia del Señor no lo hacemos, ni las iglesias del Señor no acostumbran a hacerlo. ¿Por qué no acostumbramos a hacerlo? Porque hay otros métodos para traer personas a los pies de Cristo y no meter en un estadio a toda ese montón de personas que lo que menos van es a tomar una decisión por el Señor. Véanlo de esta manera. Billy Graham ganó muchísimas almas para Cristo, pero muchísimas. ¿Cuántas almas de las que ganó Billy Graham están en la verdadera iglesia? ¿Cuántas personas que dijeron en un estadio haber aceptado a Cristo no fue real, fue emocional? Entonces tenemos mejor la capacidad de trabajar uno a uno como Cristo y ir ganando uno a uno, preparar hermanos para que puedan presentar correctamente el plan de salvación y que puedan esparcirlo a mi vecino, a mi vecina de atrás, a mi compañero, compañera de trabajo, mi compañera de estudio, y esparzo el evangelio asegurándome que de verdad esta persona, si tomó una decisión por Cristo, de verdad entendió la decisión que está tomando. Y no que dice, sí, yo levanto la mano y acepto a Cristo y al final no sabe qué es lo que está haciendo. Y el decir o levantar simplemente la mano, sí, yo lo recibo, yo lo acepto, eso no me hace a mí cristiano. El estar yendo a una iglesia cristiana no me hace a mí cristiana. A mí me hace cristiana el arrepentirme de mis pecados, el reconocer que soy pecadora, el odiar el pecado, el pedirle perdón al Señor Jesús, suplicarle que entre a mi vida, que me perdone, que me limpie y que ahí en adelante empiece mi nueva vida en Cristo Jesús, morando el Espíritu Santo dentro de mí. Eso me hace cristiana. Hay una identidad con el Señor. Pero porque yo diga, sí, yo soy cristiano, o el pastor diga, a ver, los que quieren aceptar a Cristo, vayan repitiendo conmigo, Señor Jesús, te pedimos en esta mañana, por estas personas que pasaron al frente, que han pasado al frente y quieren aceptarte como Salvador. Ellos no saben, hay que explicarles claro qué es el arrepentimiento, qué es lo que usted hace cuando usted se arrepiente, qué fruto da el arrepentimiento. ¿Qué sucede cuando Cristo viene a morar a su vida? ¿Por qué es tan importante que usted se congregue y que usted empiece a recibir clases de discipulado? Porque estas clases de discipulado, ¿qué lo van a proteger? De empezar a caer en pecado. Lo protegen del mundo. Al ser usted discipulado, adquiere conocimiento de la palabra y no deja que usted esté cayendo en pecado. Y entonces esta preparación es sumamente importante. Entonces, nosotros por eso es que les pongo ese ejemplo. Ni las iglesias del Señor hacen eso. Ni las iglesias del Señor. Cuando queremos que personas vengan a los pies de Cristo, ¿qué hacemos? Decimos, hermanos, a partir del mes tal, de tal fecha, generalmente son 4 días o 3 días nada más. Qué sé yo, jueves, viernes, sábado y domingo, que es la clausura el domingo, o viernes, sábado y domingo la clausura. Decimos, hermanos, vamos a traer un predicador invitado, no es de nuestra iglesia, pero va a venir con predicaciones evangelísticas.
y él es especialista solo en predicar salvación. Y este pastor predica solo salvación. Entonces, como eso predica, el pastor dice, hermanos, aprovechen la oportunidad e inviten a su amigo, a su vecino, a su papá que no conoce de Cristo, para que escuche por estos 3 días la palabra del Señor. Ahí sí vemos arrepentimiento y vemos todo, porque la gente de la iglesia está preparada para atender a estas personas que van a pasar al frente cuando se haga la invitación y van directamente al pastor y le dicen, pastor, yo quiero aceptar a Cristo. Entonces el pastor busca dentro de los consejeros que están en la iglesia y les hace una seña, venga por favor, y le dice, mire, este señor o esta señora quiere aceptar a Cristo. Se lo llevan aparte y le exponen claramente el plan de salvación. Y de una vez con la primera lección de discipulado. Hacer como el Señor dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si fallamos en eso, estamos fallando en todo. Entonces, otro punto importante, en todas las iglesias de los santos. Es otra forma en que Pablo se refería a las iglesias del Señor. Primera de Corintios 14:33, Pablo dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hermanos, tengan esto claro. Primera de Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Primera de Corintios 14:33. En las iglesias de Macedonia, ve que ahí se aparece en plural, las iglesias locales que estaban ¿dónde? En Macedonia. Y en 2 de Corintios 8:1 dice, hermanos. Entonces estas cartas, cuando Pablo las mandaba, se mandaban copias a todas las iglesias. Eso era lo que se hacía. Se mandaban copias, no las recibía una sola de las iglesias de Macedonia, no. Como eran locales, todas las iglesias tenían que recibir lo que Pablo decía para poder guardar lo que el Señor había dicho. Entonces se mandaba una copia a todas las iglesias y entonces en una de estas iglesias de Macedonia se leía, hermanos, también queremos contarles acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia. Entonces esta iglesia que estaba en Macedonia recibía esto y leía esto y decía, sí es cierto, aquí hemos recibido muchas bendiciones, la gracia del Señor en nosotros. Otro la leía ahí mismo en Macedonia, en otro lugar aparte, local, esa iglesia local, y decía, sí, hasta Pablo ya sabe que nosotros tenemos esa bendición aquí, la iglesia donde pastorea el hermano tal, la iglesia donde está el hermano tal, la iglesia donde se reúne tal, porque somos iglesias del Señor, guardamos lo mismo. Y el Señor tiene su gracia con nosotros como iglesia. Entonces, eso es otra forma de decir. La preocupación, otra forma que el apóstol Pablo se expresaba, era la preocupación por todas las iglesias. ¿Cuáles iglesias? Las iglesias del Señor, por todas, porque no es una. Son locales las iglesias, aunque para el Señor es una iglesia, su iglesia, que la forman ¿cuánto? Todas las iglesias locales que hay en todo el mundo. 2 Corintios 11:28 dice, además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí, decía Pablo, es la preocupación por todas las iglesias. O sea, era natural que Pablo se preocupara porque todas las iglesias guardaran la verdad, que todas las iglesias se mantuvieran libres de pecado, que estuvieran limpias. Y él como misionero, lo que quería era que todas estas iglesias estuvieran bien para el Señor, que Cristo las reconociera bien como sus iglesias, que no había ni siquiera una que estuviera fallando. Entonces, por eso Pablo decía, mi preocupación, esa que pesa cada día sobre mí, es la preocupación por todas las iglesias, de que de verdad se mantengan firmes. Que no pase como ustedes lo vieron en la lección de la segunda venida de Cristo, qué sé yo, la iglesia de Pérgamo. Es una iglesia mundana, dejó de ser una iglesia del Señor, porque empezó a permitir un montón de herejías y de cosas, falló en un punto, aunque sea, dejó de ser la iglesia del Señor, ya estaba advertida por el Señor. Y no solo porque fuera pecado,
era porque empezaban a meter herejías, era porque empezaban a meter doctrina extraña, entonces hacía que esa iglesia sustituyera la ley o las enseñanzas que Jesús les había dejado por las que venía alguien y las quería imponer. Entonces, hacían a un lado lo que Cristo enseñó, entonces de ahora en adelante vamos a hacerlo mejor así, 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 así. Le restaban importancia a la palabra y empezaban a montar lo que ellos querían manejar como iglesia a su conveniencia. Entonces, donde el Señor miraba que hacían a un lado lo que Él les dijo, dejaban de ser su iglesia. Por eso Él les advierte, quitaré su candelero de su lugar. Puede que siga quedando ahí paradita, pero deja de ser la iglesia del Señor. Ya no es la iglesia del Señor. A las iglesias de Galacia, en Gálatas 1:2, Pablo dice, y todos los hermanos que están conmigo deseamos a las iglesias de Galacia. Y todos los hermanos que están conmigo deseamos a las iglesias de Galacia. ¿Por qué? Porque habían varias iglesias en Galacia y eran las iglesias del Señor. Entonces él dice, y todos los hermanos que están conmigo, los que andaban con él en los viajes misioneros, decían, todos deseamos a las iglesias de Galacia. Porque sabemos que por medio de cartas que a nosotros nos envían y nosotros enviamos, sabemos que están bien, que están guardando la fe, que están batallando por la verdad, que no están permitiendo que entren herejías ni doctrinas extrañas. A las iglesias de Judea, Gálatas 1:22, también Pablo les dice, ninguna de las iglesias de la región de Judea que están en Cristo no conocía personalmente. Vea Pablo la expresión que hace y ahí etcétera, sigue él explicando. Ninguna de las iglesias de la región de Judea que están en Cristo me conocía personalmente. O sea, esas iglesias de Judea habían escuchado hablar de Pablo, pero no conocían a Pablo personalmente. Nunca lo habían visto personalmente, de esa región de Judea. Entonces, esos son puntos muy importantes, hermanos, que es bueno que si ustedes necesitan escucharlo una vez y otra vez y otra vez, escuchen el audio. 3. En el Nuevo Testamento no existe la idea de una iglesia universal o provincial. Eso no es verdad, eso es una herejía. Por eso Pablo era de Antioquía, estaba la de Jerusalén, estaba la de Judea, hermano, es muy fácil entender la palabra. Muy fácil entender lo que el Señor está diciendo. Poniendo nosotros el sentido, entendemos. Son iglesias locales. Son iglesias locales. Y no es la iglesia del pastor tal, es la iglesia a quien el Señor tiene como pastor en esa iglesia, al hermano, por decir algo. En la iglesia Canaán de Heredia, tienen como pastor a mi esposo. Entonces, en esa iglesia Canaán de Heredia, cuando las iglesias hablan de esta iglesia de Heredia, dice, en la iglesia Canaán de Heredia está como pastor o está pastoreando esta iglesia del Señor el hermano Alexis Arias. Porque no es la iglesia de Alexis Arias, es la iglesia del Señor que él pastorea, él cuida. ¿Verdad? Entonces, hasta eso tenemos que tener cuidado. En el Nuevo Testamento entonces no existe esa iglesia como de universal o provincial, sino únicamente la idea de una iglesia local, y eso tienen que grabárselo. La iglesia nada más es local, aquí en la tierra. Así como les puse el ejemplo que uno no se mete con los vecinos ni los vecinos con uno. Yo no voy a poner leyes a los vecinos, sino que en mi hogar yo tengo mis propias leyes. Así son las iglesias locales, pero me puedo llevar con mis propias leyes y con mi vecino llevarme bien. ¿Está claro en eso? Entonces, los siguientes versículos han confundido a algunos, pero se explican fácilmente. Y vamos a ver, porque algunos por estos versículos se confunden. El punto A, 1 Corintios 15:9 dice, a decir verdad, dice Pablo, yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Qué se estaba refiriendo aquí Pablo? Él se refiere que es la iglesia del Señor en su mente a nivel espiritual cuando es la esposa de Cristo. Perseguí a todos los cristianos que yo encontraba en diferentes partes. Entonces él hace una referencia y dice, perseguí a la iglesia del Señor.
pero él se estaba refiriendo que si iba a Jerusalén, perseguía a los hermanos de Jerusalén. Si iba a Judea, perseguía a los de Judea. Si iba a Palestina, perseguía a los hermanos que estaban en Palestina. Entonces a eso es lo que Pablo se estaba refiriendo. Cuando él dice, soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios, o sea, a mis hermanos en la fe los perseguí. A eso es lo que Pablo se refiere. Gálatas 1:13 dice, porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. Y Pablo, a quien más asoló o a quien más persiguió, fue a la iglesia de Jerusalén. Ahora, por haber perseguido más a la iglesia de Jerusalén, no quiere decir que era que había solo una sola iglesia en Jerusalén. Había muchas iglesias que eran la iglesia del Señor y que estaban en Jerusalén. Entonces Pablo a todas esas iglesias en diferentes puntos en Jerusalén las perseguía. A eso es a lo que se refiere. Entonces vemos ese otro punto. Filipenses 3:6. En cuanto a celo, dice también Pablo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Vean que Pablo dice en Filipenses 3:6 a los hermanos de Filipo, les dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Porque Pablo estaba más judaizado que en la verdad de la iglesia. Él estaba guardando y atesoraba todo lo que era el Antiguo Testamento y todas las leyes del Antiguo Testamento. Por eso él no creía en esa iglesia. Entonces él asolaba y perseguía a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, dice que se basa en la ley irreprensible. O sea, nadie le podía sacar nada a Pablo en cuanto a la ley porque él toda la cumplía. Todo lo que incluyera la ley, hasta las fiestas, Pablo las cumplía. Entonces por eso él puede y tiene autoridad para decir irreprensible. Porque yo era muy celoso, creyendo que estaba guardando la verdad y no estaba guardando la verdad. ¿Se acuerdan que Jesús tuvo que venir a él y él cae del caballo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y ahí es cuando Pablo en el capítulo 9 se convierte. Entonces en el capítulo 9 de Hechos, Pablo toma una decisión por Cristo. Y ahí él se vuelve y le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Se le está diciendo, usted estás persiguiendo a mi iglesia. Estás persiguiendo a mi futura esposa. La estás persiguiendo, Pablo. Y Pablo, ¿se acuerdan que cuenta la historia que quedó ciego? Y que tuvo que ir a la casa de Ananías y que ahí Ananías puso sus manos sobre él y cayeron de sus ojos como escamas. Bueno, entonces vamos para que vayan, les voy ampliando un poquito más para que ustedes puedan entender. En estos pasajes se refiere a la iglesia en abstracto. O sea, está generalizando la iglesia. Está generalizando. Es decir, la institución como tal, el organismo como tal de iglesia, de un grupo de hombres y mujeres que pertenecía a la iglesia de Cristo, era generalizando. Este es el uso genérico de la palabra. Y vamos a ver en Efesios 3:10 cómo. Dice, para dar a conocer ahora por medio de la iglesia. ¿Cuál iglesia? Bueno, la iglesia de Éfeso. Para dar a conocer por medio de la iglesia su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales. Efesios 3:21 dice, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por todos los siglos de los siglos. Amén. Quiere decir que todas las iglesias del Señor verdaderas, que desde la antigüedad han sostenido lo mismo, ahí recibe, en esas iglesias, el Señor recibe toda honra, toda gloria y todo honor. ¿Por qué? Porque dice, a él sea la gloria dada en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Porque siguen estando las iglesias correctamente
esas iglesias alaban al Señor y el Señor recibe esa alabanza como olor fragante, como incienso fragante hasta su presencia. En los versículos anteriores podemos entender lo que significa esta institución o este organismo, la cual es real en cada iglesia local. Es una forma genérica de referirse. Colosenses 1:18 dice, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ven que se refiere a una, pero sabemos que son locales. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. Entonces está hablando a la iglesia de Colosas y dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál iglesia? Bueno, en este caso la iglesia de Colosas. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para tener la preeminencia en todo. Y preeminencia, ya vimos que preeminencia, lejos de ser primero, más bien es más cuestión de rango, de autoridad, de supremacía, que es lo que tiene Cristo en las iglesias, porque Él es la cabeza. Colosenses 1:24 dice, ahora me alegro de lo que sufro por ustedes y completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia. Pero Pablo no estaba solo en una iglesia, Pablo iba a diferentes lugares y fundaba iglesias. Y les dejaba las enseñanzas, que él sabía que eran las enseñanzas correctas. Y entonces dice, ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, por esa preocupación de Pablo, de que las iglesias estuvieran bien, de que no permitieran herejías, ni que entraran doctrinas extrañas. Entonces dice, y completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Yo espero que a ustedes les esté quedando claro, hermanos, y vayan como los bereanos, busquen. Romanos 12:5. Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Vuelvo a repetir, Romanos 12:5. Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. La iglesia de Cristo es una sola, formada por todas las iglesias locales. Todas las iglesias locales en diferentes partes del mundo, que son iglesias verdaderas del Señor, forman la iglesia del Señor. Que esas son las personas que se van en el arrebatamiento. Esas son las personas que van a ser arrebatadas. Primera de Corintios 12, del 27 al 28. Dice, vosotros pues, dice Pablo, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso a Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego los profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. En cada iglesia del Señor que se iba formando en la antigüedad, el Señor iba poniendo cada cosa que se necesitara en esa iglesia local. En los versículos anteriores vemos que Cristo es la cabeza de cada iglesia o congregación local. Efesios 5, 22, 32, y vean qué comparación hace. Analógicamente hablando, hay una comparación muy clara que el Señor hace y dice, ustedes las casadas, honren a sus esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás su propio cuerpo,
sino que lo sustenta y lo cuida, como hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces ven, una sola iglesia formada por iglesias locales, hermanos que tienen iglesias en diferentes lugares y que siguen guardando a través de los años las mismas cosas que el Señor Jesús enseñó. Esa es la prueba que hay que pedir. Y una de las preguntas más fundamentales es, ¿de dónde viene usted? ¿Vengo de la Reforma o vengo de esto? Ahí se prende de inmediato una luz en rojo. Algo está mal. Ahí hay alguna enseñanza que no está correcta. En los versículos anteriores vemos como Cristo es la cabeza de cada iglesia, como cada marido es la cabeza de su esposa. Ahora, hay algo muy importante, hermano. La gente que viene de la Reforma deberían de interesarse más en averiguar quién era Martín Lutero. Martín Lutero nunca estuvo interesado en que la Iglesia Católica dejara de ser Iglesia Católica. Él lo que quería era que quitaran los errores de la Iglesia Católica, pero que siguiera siendo católica. Él lo que quería era que quitaran las cosas como las indulgencias y decir que solo la Biblia, que dejaran de inventar las cosas que estaban inventando. Pero él quería sostener muchas otras cosas, como que se sostuvieran los papas, como los curas, como los obispos. Él le interesaba que eso sí permaneciera. Martín Lutero, en la historia de Martín Lutero, hermanos, ustedes la pueden ver y la pueden conseguir hasta en internet. Y ojalá sea escrita para que ustedes vean cómo Martín Lutero persiguió a los bautistas. Cómo Martín Lutero a la gente que no aceptaba su reforma, porque era su reforma, no era dada por Dios, que no aceptó sus reformas, Martín Lutero los mandaba a matar, y a granjeros en Europa les mandaba a quemar las casas con todas las granjas y con todos los habitantes dentro. No es un orgullo decir que yo vengo de la Reforma, hermanos. La Reforma fue solo dolor. Y cuando vino la Inquisición, ¿a quién vino? A los que guardaron la verdad. Fueron muertos los que no se podían aliar con la gente que estaba haciendo herejías y metiendo doctrinas extrañas en la iglesia. Entonces por eso vino la Inquisición. ¿Quiénes fueron perseguidos en la Inquisición? Los verdaderos cristianos. Fueron perseguidos los que guardaron la verdad. Los que no estaban dispuestos a aceptar nada, esos fueron muertos y perseguidos. Entonces, peor para mí decir yo que vengo de la Reforma. Jamás, jamás, hermanos. Entonces, tenemos que tener esto claro. Vamos a ver otro punto importante que es la iglesia como gobierno eclesiástico. Eclesía como gobierno congregacional, como gobierno de asamblea, donde hay varias personas. Entonces, el gobierno de una iglesia novotestamentaria, que ya lo hemos visto esa palabra, novotestamentaria. Entonces, el gobierno. Vamos a ver cómo se gobierna una iglesia del Señor. Número A. No reside la autoridad en un individuo, como el Papa en la Iglesia Católica Romana, ni como en la iglesia del rey de la iglesia anglicana. No reside en una persona. No reside la autoridad en un individuo. ¿Quién es la máxima autoridad de la iglesia? Cristo. Y Cristo delega parte de esa autoridad a la iglesia. Por eso cuando Él dice, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí está delegando esa autoridad a la iglesia. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros, si guardan todas estas cosas, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es lo que se conoce como la Gran Comisión, Mateo 28, del 18 al 20, vuélvanlo a leer. Entonces, esa autoridad no reside en un individuo. No reside ni en el pastor, ni en un líder,
ni en el papa, ni en un obispo, reside la autoridad en la iglesia. 2, ni en una asamblea de obispos reside, como en el caso de la iglesia episcopal o la iglesia metodista. Quienes toman las decisiones en este tipo de iglesias, como las asambleas de obispos o como las iglesias metodistas, que son un grupo de obispos. Usted es obispo, sí puede decidir. Usted es obispo, sí puede. Y los miembros no tienen ni que enterarse qué es lo que está sucediendo. Porque es nada más los obispos o los ancianos. Ay, es que hay reunión de ancianos. Entonces los ancianos se reúnen y ellos son los que toman decisiones por la iglesia. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que los ancianos deben de reunirse? Si en todo lado, en Hechos, lo que se reunía era la iglesia. Estudien, hermanos, y verán que era la iglesia completa la que se reunía a tomar decisiones. Y cuando se tomaban esas decisiones, muy claro está. Dice en un capítulo de Hechos que para los apóstoles se les estaba haciendo muy cargado el tener que enseñar la palabra como iglesia y también tener que atender a las viudas y a los pobres. Entonces ellos, como iglesia, están reunidos, no solo los apóstoles, no solo los 12, dice, lean bien y verán que dice que estaba la asamblea, o sea, habían varios reunidos. Ellos estaban como presidiendo, nada más. Entonces ellos dicen, bueno, mire, la situación para nosotros se nos está complicando. Necesitamos escoger a 7 varones de buen testimonio. Esta es la elección de los diáconos. Más adelante ustedes van a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la iglesia ahí tomó una decisión, dice, y eligió, dice, los que estaban ahí, eligieron juntamente con los diáconos a 7 hombres, que eran los que iban a servir las mesas del Señor. Y esos hombres eran los diáconos. Ahora, cuando Judas dejó de ser un discípulo y dejó de ser un apóstol, porque se acuerdan que Judas traicionó al Señor, entonces al traicionar al Señor quedaron solo 11, necesitaban elegir uno más. ¿Quién se reunió? La iglesia. Y dice que para que, como ya ustedes saben, que uno de nosotros, el traidor, dice el libro de Hechos, entonces dice que es necesario elegir a otro. Y entonces dice que eligieron a Matías. Ah, fue Pedro el que dijo, Matías, venga, porque yo necesito que usted forme parte de la iglesia. O fue Juan, venga, porque usted tiene que formar parte de la iglesia. No, dice que sometieron a voto y dice que la votación o la suerte, como lo pone la palabra, dice, cayó sobre Matías. La iglesia es la que elige, hermanos. Y vea que les estoy dando ejemplos que más adelante los vamos a ver más a profundidad, pero se los estoy dando por adelantado. Entonces, tampoco la autoridad reside en una serie de jurados, en un consistorio. ¿Consistorio qué es? Es un consejo que celebra el Papa de la Iglesia Romana con asistencia de los cardenales. Eso es el consistorio o jurados. Y al final, pues ellos, para que no suene así como tan raro, tan feo, ellos le dicen presbiterio, del griego presbuterión, una asamblea de ancianos. Esto es muy común, incluso hoy día ya se ha ido perdiendo tanto la visión de la verdadera iglesia del Señor que ahora hay asamblea de ancianos, hay reunión de ancianos. Y el Señor dice que tiene que reunirse la iglesia, no solo un grupo de la iglesia, es la iglesia completa la que está reunida. Entonces, es conocido también como la reunión de ancianía. Ahora, del grupo o asamblea de ancianos, vea lo que dice 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio. ¿Por qué aquí sí Pablo les dice presbiterio? Porque los que estaban imponiendo las manos sobre él, sobre Timoteo, cuando lo estaban ordenando como pastor, eran los ancianos de la iglesia, eran los pastores de las diferentes iglesias que ellos habían invitado, no de una,
de diferentes iglesias que ellos se habían invitado para hacer esta ordenación. Y está mencionado en Lucas 7:3, que dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió unos ancianos de los judíos para que le rogaran que fuera a sanar a su siervo. Entonces vean cómo es, comparándolo, mencionándolo con Lucas, los ancianos es un grupo de personas que no tienen autoridad, que pueden estar en la iglesia, porque hay iglesias, ancianos es igual que pastores, o presbíteros, o obispos, es lo mismo que un pastor. Entonces, ¿qué es lo que hace que sea diferente? Que ellos pueden estar en la iglesia, pero ellos no mandan la iglesia, ellos no gobiernan la iglesia, y ellos están ahí como parte de la iglesia por igual. La misma autoridad que tiene ese anciano de dar su opinión, la misma autoridad la tiene el que limpia la iglesia, si es miembro de esa iglesia. Entonces esto es para que a ustedes les quede claro. Estos ancianos eran probablemente los supervisores de la sinagoga judía local. Por eso es que él manda a esos ancianos, porque era muy probable que eran ancianos de esa congregación o de esa sinagoga judía. O sínodo, o asamblea general, compuesta por representantes de las iglesias locales, y que gobiernan a las iglesias individual y colectivamente. Se debe notar que las iglesias del Señor pueden y deben hacer todo lo posible para cooperar una con otra en la gran tarea de evangelizar al mundo y así llevar a cabo la gran comisión, que fue la que leí antes, Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó y le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la gran comisión. Entonces, muchas veces nosotros como bautistas, ¿qué hacemos? Bueno, nos ponemos de acuerdo, digamos, con alguna iglesia aquí en Alajuela. Les decimos, hermanos, ¿por qué no hacemos algún tipo de actividad de salir y tocar puertas o de salir y hacer esto o aquello o lo otro para ganar almas? Pero las dos iglesias ya se han reunido y ya han tomado el acuerdo de dónde lo van a hacer, cómo lo van a hacer, quiénes van a estar al frente de esta situación y quiénes no. Y los miembros se les da instrucciones de cómo tienen que hacer la actividad como miembros. Entonces ya se empieza a decir, bueno, ustedes que tienen esta capacidad pueden hacer esto, ustedes con esto otro pueden hacer esto otro. Eso es lo que se hace. Para lograr mayor orden en las iglesias, se forman las asociaciones locales y nacionales, hermanos. Al menos la iglesia de nosotros tiene una asociación inscrita debidamente en el registro. Tiene que existir, porque la iglesia no es de una persona, la iglesia es del Señor. Entonces, como no es de uno solo, tiene que existir una asociación donde haya un presidente, un vicepresidente, un tesorero, una secretaria, la primer vocal, la segunda vocal y a veces tercera y cuarta vocal. Entonces, tenemos que hacer una especie de asociación y hacerlo legal. Esta cooperación es voluntaria por parte de cada iglesia, no es exigido. Y la asociación no tiene el derecho de ejercer ninguna autoridad sobre las demás iglesias. Aunque sea una asociación, no tiene autoridad. Ni individual, no tiene ese derecho, ni colectivamente, mucho ojo con esto. Un pastor no puede mantener una iglesia y llegar a mandar y poner orden y reglas en otra iglesia. El Señor dijo que cada iglesia era la que tenía que tener su enseñanza y guardarla. Entonces, aunque haya una asociación, nadie puede hacer esto. ¿Dónde está la autoridad? Bueno, esta autoridad reside en la congregación, que es lo que les vengo diciendo. Y no puede ser delegado ni enajenado. ¿Qué es, hermanos? Que no puede ser delegado. Que yo como miembro de la iglesia hoy no puedo asistir. Pues voy a poner un ejemplo. No puedo asistir hoy y hoy hay una reunión de iglesia al final del servicio de la mañana, pero yo no voy a poder estar. Entonces yo digo, mira, como yo no voy a estar, voy a decirle a tal hermana. Voy a decirle a mi hermana Juana
que por favor, si ella me hace el favor, que aunque ella no sea bautizada, pero que esté ahí y que dé el voz y voto por mí. No puedo delegarlo a nadie. Ni siquiera lo puedo delegar a alguien que sea miembro de la iglesia, porque eso no lo es el Señor, ya esa es mi ley. Yo estoy cambiando una ley que Dios dejó para decir yo la puedo delegar. No. Hermanos, vean que son cosas mínimas, pero que son de muchísimo cuidado. Ni la puedo enajenar. ¿Qué es enajenar? Yo no puedo, mi autoridad, ni venderla, eso es enajenar, ni venderla, ni donarla, ni cederle mi derecho absolutamente a nadie. Ahora, hay otra forma de decir enajenado. Cuando se trata de una persona con enajenación mental, se está refiriendo a una persona que mentalmente no está bien. Pero aquí, en esta forma de explicar sobre quién tiene la autoridad, dónde reside la autoridad, que es en la congregación no testamentaria, nadie puede enajenar esa autoridad de los que son miembros de la iglesia. Yo como miembro no la puedo ceder, no la puedo vender, no puedo hacer nada. Soy miembro y soy miembro. Si ese domingo no puedo ir a la reunión, pues no puedo ir a la reunión. Y ya no tengo derecho a opinar, porque en esa reunión van a existir voz y voto. Y ya el voto por quedar en firme, ya yo sé que yo, si no fui, lo más que sabré es después enterarme de qué decisiones tomaron, pero ya yo no puedo decir, ay hermano, es que eso no me parece, ¿por qué no nos volvemos a reunir? No, ya la iglesia se reunió, que era la autoridad. No tienen que cambiar por mí. Si yo quiero saber qué decisiones toma la iglesia, yo me quedo para averiguar. El gobierno reside, lo que les he venido diciendo, en todos los miembros reunidos en la congregación. Miembros, personas bautizadas correctamente en la iglesia del Señor, tanto oficiales como simples miembros, en todos por igual reside. Debe ser de respeto de unos a otros en la reunión de la iglesia local. Pablo así hace la recomendación y Pablo dice en 1 Corintios 5:4, y yo espero que ustedes todos estos los revisen bien, todos los pasajes. Reúnanse en el nombre de nuestro Señor Jesús y yo los estaré acompañando, dice Pablo, en espíritu. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Ustedes se reúnen como iglesia local, van a tomar decisiones y yo voy a estar en espíritu, voy a estar orando por ustedes como iglesia. El poder de nuestro Señor Jesús se hará presente, porque Él es la cabeza y va a dirigir el cuerpo en esa reunión. Como punto 2, cuando se reciben miembros, es por esa misma autoridad que tienen la iglesia local. La congregación recibe o admite miembros. Se presenta el candidato a la iglesia del Señor y alguien de la iglesia propone a la persona que se acepte, o a las personas que están ahí, propone y dice, mire, esta persona está aquí, quiere ser parte de la iglesia del Señor, quiere formar parte y ser miembro nuestro, esta persona es miembro de tal iglesia y quiere venir a ser parte de nuestra iglesia. Hay una propuesta, alguien secunda, y si hay una votación general, que tiene que ser una votación unánime, esta persona llega a ser miembro de esta iglesia a la que quiere asistir. Pero tiene que venir de una iglesia igual de sana doctrina, ser hermanas en la fe. Ahora, una forma de recibir miembros es esta, por testimonio, porque se conozca ya de muchos años a la persona, entonces sabemos que abraza toda la verdad y toda la doctrina bautista, entonces uno dice, no, ese hermano es de hace años, lo que pasa es que se vino a vivir de la zona sur, se trasladó aquí a Alajuela y quiere ser miembro de la iglesia de Alajuela. Entonces, muchos lo van a aceptar porque ya lo conocen. Entonces uno decir, yo propongo al hermano porque yo lo conozco. Entonces eso es aceptar miembros por testimonio, porque durante su vida de creyente ha dado un buen testimonio. Cuando no se tiene mucha seguridad, y generalmente ese es el método que se usa, es escribir por carta, de pastor a pastor, pero no va a nombre del pastor la carta, sino va a nombre de la iglesia. Amados hermanos de la iglesia tal, la iglesia, por decir algo, la nuestra, la iglesia Canaán en Heredia, se dirige a ustedes deseándoles bendiciones en el Señor y también para hacerles saber que el hermano fulano de tal o la hermana fulana de tal ha pedido ser miembro de nuestra iglesia. Y queremos saber, hermanos, si ustedes
dan la aprobación para que ella sea miembro de la iglesia nuestra. A veces nos llevamos sorpresas, a veces dicen, hermanos, esta persona no forma parte ya de nuestra iglesia, fue expulsada porque estaba en adulterio. Hermanos, esta persona ya no forma parte de nuestra iglesia porque se encontró robando y se puso en disciplina. Entonces ya uno habla, ya la iglesia o el pastor y los diáconos van, le visitan y le dicen, vea hermano, primero vaya a la iglesia y usted arréglese de donde usted viene, con la iglesia donde usted viene de la iglesia tal. Entonces vaya a esa iglesia, pida perdón a la iglesia, cuando esa iglesia le conceda el perdón, diga de una vez que usted quiere venir a ser miembro de la iglesia nuestra para que ellos le den la autoridad y le brinden la carta de traslado. Entonces, si él viene a nuestra iglesia y ya viene con una carta de traslado, dice, amados hermanos de la iglesia Canaán de Heredia, les escribimos como la iglesia tal y tal para informarles que el hermano fulano, la hermana tal, ya pasó al frente, pidió perdón por su pecado y ahora nosotros le concedemos la carta de traslado para su iglesia. Entonces se lee esa carta en esa reunión de iglesia y decimos, el hermano esto y esto y esto, ¿quién propone? Bueno, yo propongo que se acepte como miembro, ¿quién secunda? Otro por allá dice, yo secundo esa propuesta. Entonces, y los que están de acuerdo levantan su mano, a partir de ese momento ese hermano forma parte de la iglesia del Señor. El tercer método que se usa y es bíblico, y el que no es tan frecuente, pero se tiene que usar, es cuando vienen de una iglesia que no es la iglesia del Señor y han creído que es la iglesia del Señor. Entonces, para recibir a esos miembros que quieren formar parte de esta iglesia, tienen que ser vueltos a bautizar porque su bautismo no es válido. Porque esas iglesias tienen leyes puestas por hombres. Tienen cosas en las que ellos faltaron, aunque haya sido en un solo punto. Entonces, el tercer punto es volviendo a bautizar a la persona. Y ya cuando se bautiza, ya sí forma parte de la iglesia del Señor. Entonces son tres situaciones las que se dan. Número 1, por testimonio. Número 2, por carta. Y número 3, volviendo a bautizar a la persona. Por eso a los anabaptistas les decían rebautizadores en los siglos anteriores. ¿Por qué? Y lo vamos a ver más adelante. Porque ellos encontraban que había una iglesia local del Señor y que estaba correctamente y llegaba una persona que se quería ser miembro de esta iglesia. Cuando hablaban con esta persona y le decían lo que creía, por qué lo creía, cómo era, y se daban cuenta que de dónde venía, era una iglesia que era herética, que había metido sus propias leyes, que estaban haciendo cosas mal. Entonces, ¿qué les tocaba? Decirle, vea hermano, nosotros sabemos que usted es hermano nuestro en la fe, porque es hermano nuestro en la fe, pero como miembro no lo podemos recibir a menos de que usted se bautice de nuevo. Y generalmente, hermanos, es muy, muy general que los hermanos digan, hermanos, yo quiero estar en la iglesia verdadera, yo quiero estar en la iglesia del Señor y si me toca volverme a bautizar, hermanos, me bautizo porque sé que entonces el bautismo anterior no fue válido, porque no me lo dio la iglesia del Señor. Eso fue nada más como un mojón en agua y vuelto a sacarlo de una piscina. Ahí sí, entonces se habla con el hermano, se le explica, se reúne varias veces con el hermano y les explicamos las verdades básicas. Hermano, usted tiene que hacer esto, porque el Señor lo dejó con palabra en la mano. Se empieza a discipular a esta persona hasta que entonces decimos, bueno, esta persona se quiere bautizar y quiere formar parte de nuestra iglesia. Ve, hermanos, el celo tan grande que el mismo Jesús tiene por la iglesia y ese mismo celo es el que nosotros tenemos por la iglesia del Señor. Entonces, dice que cuando se reciben miembros se pueden recibir de esta manera y esas tres formas que les dice. Entonces, se somete a votación general de la iglesia, de todos los que están reunidos, a la persona que quiere ser miembro o a pertenecer a la iglesia y todos los miembros votan la propuesta. Entonces Pablo dice en Romanos 14:1, una recomendación, dice, reciban al que es débil en la fe, porque está apenas naciendo, apenas va a empezar a conocer de la verdad, así tenga 20 años de ser cristiano, hasta ese momento está empezando a conocer la verdad, porque de la iglesia que viene no le enseñaron la verdad. Mucho emocionalismo, poca palabra. Entonces es una persona débil en la fe, es como un recién nacido. Entonces, pero no para entrar en discusiones. Reciban al débil en la fe, pero no, dice Pablo, para que estén discutiendo con él, sino para ayudarlo a crecer, ayudarlo a que entienda cómo debe de ser su vida de ahora en adelante.
3, si es una persona apenas, esto estamos hablando del gobierno de la iglesia, si es una persona apenas que acaba de recibir a Cristo y se quiere bautizar y recibió a Cristo en cualquier otra iglesia, bueno, nosotros nos aseguramos, nada más hablamos con esa persona de que de verdad haya aceptado a Cristo, que haya tomado una decisión verdadera, y ya una vez que sabemos que sí, que esta persona es salva, entonces es un candidato para el bautismo. Entonces, de la misma forma, cuando se reciben miembros de otras iglesias del Señor, así se reciben los que desean bautizarse. Mira, hermanos, presentamos al hermano tal, el hermano es hermano nuestro en la fe, pertenece a la familia de Dios, pero él ahora quiere bautizarse y formar parte de nuestra iglesia. Ahí está la propuesta hecha. ¿Qué decide la iglesia? Hay un hermano que dice, yo propongo que se acepte el para bautismo, otro secunda, yo propongo y secundo para bautismo. Y hay otros que dicen, entonces el que preside dice, hermanos, los que estén de acuerdo que forme parte de la iglesia y sea bautizado, se levanta la mano. Todos, siempre esas votaciones son unánimes porque nadie va a decir no al miembro. Tendría que tener un trasfondo oscuro de que esté haciendo algo mal en ese instante, de que esté haciendo algo malo en ese momento, para que alguien diga, no, yo no quiero que este hermano sea aceptado en la iglesia porque me doy cuenta que él está en unión libre, o me estoy dando cuenta que este hermano lo despidieron del trabajo porque es un desfalco. Entonces, cosas de este tipo, la iglesia va a decir no. Pero si no hay cosas, la iglesia siempre va a decir sí, que se acepta como para el candidato al bautismo. Entonces así se reciben los que desean bautizarse. Se presentan a la iglesia, esta persona propone que sea bautizado o bautizado, otra persona secunda la propuesta y la iglesia vota en general. Veámoslo en Hechos 10:47. Entonces Pedro dijo, ¿hay algún impedimento? Pedro se estaba refiriendo en Hechos a la iglesia que estaba ahí reunida. Y entonces Pedro le dice, ¿hay algún impedimento para que no sean bautizados en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? O sea, les está diciendo, ellos son de verdad creyentes. ¿Hay algún impedimento? Toma en cuenta a la iglesia y le está enseñando a la iglesia que esa es la forma en que debe de hacerse. Entonces, vean que yo lo que les estoy enseñando está en la palabra, hermanos. Ahora, los que fueron eran 7 en todo. 6 siendo miembros de la iglesia de Jope, o sea, suficientes para constituir un quórum. ¿Qué es un quórum? Es todos los miembros de la iglesia. Si los que son bautizados son 20 personas, para que haya reunión de iglesia y sea realmente válido, tiene que hacerse de la forma correcta. Entonces si solo hay la mitad de los miembros más uno, se hace esa reunión de iglesia o se sesiona. Pero si no se llega ni siquiera a la mitad de los miembros, se pospone esa sesión de negocios igual. No porque el pastor diga, vamos a pasarla para tal día, no. Entonces, iglesia, ¿qué vamos a hacer? No hay quórum, no está ni siquiera la mitad de la iglesia. Entonces, alguien levanta la mano y dice, hermanos, yo propongo que entonces se traslade la fecha de la iglesia para tal fecha, si se puede averiguar de que vayan a estar por lo menos la mitad. Otros, ¿quién secunda? Tal. ¿Quiénes están de acuerdo? Todos. Entonces ahí se para la reunión de iglesia. Se hace oración y cada cual para su casa. Todo es la iglesia. Nada es individual. Hechos 10:23 dice, entonces Pedro los hizo pasar y los hospedó. Y al día siguiente se fue con ellos y con algunos de los hermanos de Jope. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Vean que todo está haciéndose con miembros de la iglesia, no están siendo solos, no son cristianos ahí que van y, no importa, usted es cristiano, vaya, y usted también. No, está hablando sobre la iglesia. Entonces, nota, visitas y otros que no son miembros de la iglesia no están incluidos en el término congregación. Son hermanos de la fe, son familia del Señor, son nuestra familia espiritual, pero no forman parte de la iglesia, que es el significado literal de la palabra en griego eclesía, congregación. O sea, tiene usted que estar ahí formando parte de eso como miembro. La congregación es la que expulsa y restaura miembros. La congregación, no el pastor.
1 Corintios 5, 4, 5 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿De qué se está hablando? De un caso de fornicación que hubo en la iglesia de Corinto. El hijo se acostó con su madrastra y no hubo arrepentimiento. Entonces Pablo, ¿qué dice? El cual entreguélo a Satanás. O sea, lo que está diciendo es sáquelo de la cobertura de la iglesia, porque el miembro de la iglesia recibe la cobertura de Dios, porque Jesucristo es la cabeza. Entonces tiene esa cobertura. Entonces Pablo dice, sáquelo de esa cobertura de Cristo y lo dejan ahí para que Satanás entonces lo revuelque, porque tiene un corazón rebelde, no se quiere arrepentir, ni quiere dejar esa vida de pecado. ¿A fin de qué? De que por lo menos su espíritu se salve, entonces en el día en que Cristo lo llame, o en el día en que Cristo venga por nosotros. 1 Corintios, le vuelve a decir Pablo, 12:13, por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos. Está hablando del bautismo cuando fue en el Espíritu Santo. Lo mismo los esclavos, los libres y todos los que se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de que todos somos miembros, todos somos hermanos en la fe cuando recibimos a Cristo como Salvador personal. Cuando fuimos bautizados por ese mismo espíritu. ¿Cuándo sucedió ese bautismo? En Pentecostés. De ahí en adelante, no sé si necesitan otros bautismos. Recuerden que una promesa o una profecía se cumple una vez. Y ahí la profecía fue, no se vayan, quédense, porque van a recibir, esa fue la profecía, van a recibir poder, no se vayan de Jerusalén. Y dice que ellos se quedaron obedeciendo, y fue cuando vino el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se tiene que repetir otra vez? No se tiene que volver a repetir. No hay segundo bautismo del Espíritu Santo. Cada persona que entra a las aguas bautismales y sale del agua, ya automáticamente tiene los dos bautismos. Y aparte, la llenura. Bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo y la llenura. Porque eso era, a partir de la iglesia, van a empezar a recibir esto. El poder para hablar. Y a partir de ahora van a ser llenos del poder y del Espíritu Santo, y también van a ser bautizados para que sepan que son parte de esta iglesia. 3 cosas ocurren ahí. Entonces, no es que yo tengo el bautismo en agua, pero el del Espíritu Santo no. Si usted se bautizó en una iglesia del Señor, como corresponde, usted tiene el bautismo de agua cuando fue sumergido. Y como el Señor dijo en Pentecostés, que de ahí en adelante todos iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo, en el momento que usted lo bautiza en la iglesia, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y también recibe la llenura, porque recibe el poder para salir y hablar de su palabra. Entonces todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. 2 Corintios 2, del 6 al 7. El castigo que muchos de ustedes le impusieron a esa persona es suficiente. Pablo les está diciendo, ok, hermanos, ustedes encontraron algo que no era correcto en un hermano. Entonces ya ese castigo que ustedes le impusieron, ¿cuál castigo puede ser? Bueno, hermano, usted era el que dirigía los himnos. Hermano, usted va a tener que tener un periodo donde usted pueda sanar su corazón, su herida, pueda sentirse totalmente restablecido por el Señor, restaurado. Entonces le vamos a dar un mes, hermano, para que usted nos dirija los cantos y más bien esté llenándose de la palabra, y lo vamos a estar apoyando, y se le van a estar dando clases, hermano, se va a apoyar en oración, se va a estar visitando hasta que usted esté totalmente restaurado y nos diga, hermanos, ya estoy listo para volver otra vez a mi puesto. Y entonces la iglesia lo vuelve a restaurar. Esos son los castigos que se ponen. O la expulsión de la iglesia, ¿verdad? Porque esto estoy hablándoles de un hermano que se arrepintió, que pidió perdón y la iglesia lo perdonó, pero su corazón todavía está herido. Entonces vamos a darle tiempo que este corazoncito sane. Y que no esté involucrado dando cosas a la iglesia, como dirigiendo la iglesia, o maestro de escuela dominical, o que sea el tesorero o el secretario. Vamos a darle ese tiempito. Usted lo necesita.
pero nosotros como iglesia lo vamos a estar apoyando. Y la iglesia de verdad lo apoya, empieza a acompañarlo, empieza a orar por esta persona, empieza a hacerlo sentir bien cuando llega a la iglesia, decirle, hermano, qué bueno que vino, y si por algún motivo llega tarde, decirle, ay, hermano, me preocupó, yo vi que empezó el servicio, usted no llegó, yo dije, ay, ¿cómo mi hermanito no va a venir? Cosas que él sienta amor de la iglesia, que nos hizo falta, que lo estamos extrañando, y que sabemos que está en un periodo de restaurarse él, su corazoncito, y que pronto va a volver a ocupar ese lugar. Ahí mientras tanto se pone alguien que lo esté supliendo, pero esa persona suplente no va a quitarle el lugar que esta persona ya tenía. Cuando se restaura se vuelve a poner en el mismo lugar. ¿Recuerdan por qué se aplica esto? Porque se acuerdan cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearos, mas yo he rogado que no falte la fe, sino que más bien cuando vuelvas, cuando una vez vuelto, ¿qué dice? Ayude a sus hermanos. Entonces ese puesto no se pierde. Ese puesto lo pierde solo porque la persona diga, ya yo no quiero ser miembro de la iglesia, me voy. Entonces la iglesia tiene que tomar decisiones por lo que el hermano está diciendo, pero no se le va a arrebatar ese puesto así. O sea, el castigo que se le pone es el castigo de quitarle algo que uno sabe que ese hermano quiere hacer. Y ya no es realmente castigo, más bien es ya para restaurar. Se quita cuando este hermano dice, no, yo no tengo interés en pedir perdón, ni me interesa ser miembro de esta iglesia. Entonces ahí dicen, ok, hermano, entonces ya usted no puede ser más ni el secretario de esta iglesia, ni el conserje, ni el que dirige los himnos, porque usted ya no quiere arrepentirse, ni quiere estar bien. Si usted sigue en su pecado, mete a la iglesia en pecado porque usted forma parte del cuerpo de Cristo. Y dice que si una mano se duele todo el cuerpo. Entonces, si algo está mal, todo el cuerpo está mal. Entonces, hermano, tenemos que quitarlo como miembro. Y la gente a veces dice, sí, quítenme como miembro. Y de verdad se tienen que quitar, dolorosamente se tienen que quitar porque no se quieren arrepentir. Por eso es que se quitan, porque no quieren arrepentimiento. Pero no porque uno diga, quitémoslo, punto. No, eso no es así. El castigo que muchos de ustedes le impusieron, por eso dice Pablo, a esta persona ya es suficiente. O sea, Pablo le dice, ya esta persona tuvo que estar alejada de lo que le gusta hacer en la iglesia, ya se arrepintió, ya esta persona está restaurada, ya es suficiente. Restáurenla ustedes otra vez en la iglesia en el puesto que tenía. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora deben perdonarlo, dice Pablo, y consolarlo, pues de lo contrario podía consumirlo la tristeza. Por eso les digo que ese corazoncito tiene que sanar, porque cuando un hermano cae en pecado y la iglesia se entera, y la iglesia, él pide perdón, pero la iglesia lo disciplina, y lo disciplina quitándolo del puesto mientras se restaura, este hermano sufre. Está sufriendo vergüenza, está sufriendo dolor porque le faltó al Señor, está sufriendo porque trajo pecado a la iglesia. Entonces es tiempo más bien de consolarlo, es de perdonarlo, es de volverle a decir, hermano, siga adelante, ya va a ver que ahorita pasan los días y usted va a volver a estar ahí donde antes usted estaba. Y va a ver que el Señor lo va a levantar mejor todavía por su corazón arrepentido. Estamos para apoyarlo. Pero es decisión de toda la iglesia, no es el pastor. El pastor no viene y le dice, mire, como usted está en pecado o como usted simplemente no me cae muy bien, voy a quitarlo. No, hermanos, o sea, está poniendo leyes él y nosotros no podemos poner leyes. Mateo 18, del 15 al 18 dice, por tanto, ¿se acuerdan la disciplina que yo les hablé al principio? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. O sea, si se arrepiente. Pero si no te hace caso, o sea, no te escucha, haz que te acompañen 2 o 3 o más para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Y si tampoco a ellos les hace caso, nadie lo logra poner a pensar en que sí debe de restaurarse y de pedir perdón y de salir de su pecado, dice, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, entonces tenlo por gentil y publicano o cobrador de impuestos, que era una categoría baja. A eso es lo que se está refiriendo el Señor. Téngalo como así. Entonces, no quiere nada esa persona. De cierto les digo que todo lo que aten y presten atención a esto. Está hablando aquí el Señor, ¿a quién? A la iglesia.
Entonces dice, de cierto, él sigue hablando porque el Señor dice, entonces téngalo por gentil y publicano. Ahora, de cierto les digo, o sea, les estoy confirmando en base a esto, que todo lo que ustedes aten en la tierra como iglesia será atado en el cielo, no como individuos, como iglesia, porque el Señor se está dirigiendo a la iglesia. Eso de que yo ato y desato, hermano, eso no es bíblico, eso es una ley que yo estoy implantando. Dejó de ser parte de la iglesia del Señor. Eso lo sacan del contexto, sigan leyendo todo el contexto de Mateo. Saquen Mateo 18, del 15 al 18. No me saquen ese versículo nada más. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. No, hermanos. Si este hermano no se quiso arrepentir, la iglesia tiene autoridad para entonces quitarlo de la iglesia. Y salió de esa cobertura del Señor y nadie más va a poder traer sobre él esa cobertura o ese cuidado, porque él mismo se rebeló. Pero cuando este hermano esté como tiene que estar y pida perdón, pues entonces ya no va a haber problema. Entonces tenemos que tener claro que es ahí a la iglesia a la que se le dice lo que usted ate en la tierra y lo que ustedes como iglesia desaten. Ustedes le quitan a este hermano ese pecado. Cuando él se arrepiente, ustedes dicen, bueno, ese pecado es borrado, vamos a empezar de cero. Entonces, cuando ustedes hacen eso con este hermano, lo desatan de ese pecado como iglesia y lo restauran. Pero si este hermano no quiso, entonces la iglesia no lo pudo perdonar, y como la iglesia no lo pudo perdonar, entonces ese hermano va a quedar atado a una vida de pecado hasta que venga y se arrepienta y ustedes lo desaten otra vez de pecado, como iglesia, no como individuos. Esto es algo, y más adelante si tienen dudas se los puedo explicar por separado, pero es muy importante porque esto lo han cogido fuera de contexto. Y entonces es un ate y un desate, y un ate y un desate. Por eso es que no funciona, hermanos. Por eso es que ustedes desatan y se desata. Y se desata solo. ¿Por qué? Porque esa no es la idea. No fue dado para un individuo. Fue dado para la iglesia del Señor. Véase también tercera de Juan, del 9 al 11. Dice, yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Diótrefes era posiblemente el pastor de esta iglesia y Juan está quejándose de Diótrefes, que está tomando la autoridad como si él tuviera derecho a tener la autoridad. Y entonces Juan le reclama, la autoridad no está en Diótrefes. Entonces dice, por esta causa, cuando yo vaya, haré mención de lo que hace, o sea, de lo que Diótrefes está haciendo. Pues anda hablando mal de nosotros y no contento con esto, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlo, los prohíbe hacerlo y los expulsa de la iglesia. Esto no es una iglesia del Señor. Este Diótrefes quería hacer las cosas a su manera. Aquí quien tenían que quitar era Diótrefes, que quería meter una doctrina extraña, legislada por él. Entonces dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. O sea, el que no se somete a las cosas del Señor y hace lo bueno, lo que él ya dejó, y quiere hacer lo malo, inventando otras cosas, pues entonces no ha visto a Dios. Aquí vemos donde Juan condena la acción de una arbitrariedad de Diótrefes, creyéndose él el dueño de la iglesia. Y esto le pasa a muchos pastores. Muchos pastores hacen esto. Mire, vamos a despedir a este hermano, lo vamos a quitar de la iglesia, lo expulsamos. Hermanos, por favor, no lo busquen, no hablen con él, no esto, nada. Y no dejan que este hermano se restaure. Y los hermanos que van a buscarlo porque quieren que se restaure, que se pueda arreglar, si se da cuenta este pastor de que lo hace, entonces los relega o les hace el feo o los quita o de alguna manera los mortifica hasta que otro hermano que trató de ayudar se va de la iglesia. Eso es arbitrario. Eso no puede existir en la iglesia del Señor, porque no es la autoridad en una persona, la autoridad es la iglesia. Mateo 16, 19.
¿Se acuerda que habla las llaves del reino de los cielos? Bueno, se refiere a esa autoridad y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No es que te la está dando a Pedro, es que le está dando las llaves a la iglesia. Se la está dando a Pedro porque estaba con Pedro, pero la autoridad se la está dando a la iglesia. Se refiere a la autoridad de la iglesia misma de recibir y de expulsar miembros, porque es las llaves del reino de los cielos. No tiene absolutamente nada que ver con salvación o perdición del alma, es solo de miembros. Vale mencionar algunos de los motivos bíblicos para la expulsión de un miembro. Entonces, la próxima semana vamos a quedar aquí y vamos a ver la próxima semana los motivos por los cuales un miembro es expulsado. Y lo vamos a ver con pasajes bíblicos. No puedo yo expulsar, o la iglesia no puede expulsar porque a mí se me antoje, y menos yo sola o el pastor solo. Tienen que haber motivos que vayan contra la palabra de Dios, que puedan ser probados con la palabra de Dios para decirle a este hermano, y si no se arrepiente, pues se expulsa. Pero no lo vamos a expulsar sin siquiera darle una oportunidad de que explique, de que se arrepienta. ¿Está claro? Hasta aquí, hermanos, la clase del día de hoy. Yo espero que les haya quedado clara. Y si tienen alguna duda, pues entonces vamos a verla después. Yo voy a, si Dios lo permite, a mandarle la tarea después de esto. Y en la tarea van ustedes a recibir toda esta información, aunque hay muchas cosas que yo se las agregué, no las van a encontrar en las hojas, porque son cosas cotidianas que nosotros manejamos en la iglesia y entonces ya uno las tiene muy presentes y no tiene necesidad de escribirlas. Pero lo demás sí está. Entonces les voy a mandar la tarea, eso sí se los voy a mandar y yo espero que les quede claro. Si tienen alguna duda, hermanos, por favor escríbanme o háblenme o me mandan un audio o me llaman por teléfono y vamos a aclarar las cosas. ¿De acuerdo? Un abrazo, hermanos, y vamos a terminar como siempre con una oración. Padre de la gloria, alabamos tu nombre porque nos has dado la oportunidad de estudiar tu palabra una vez más, de entrar, Señor, ahora a lo que es el gobierno eclesiástico, Señor, y cómo se deben de manejar las cosas en la iglesia, Señor. Tanto las cosas materiales como las cosas espirituales. Podemos ver, Señor, lo que es una iglesia local y sabemos, Señor, claramente que ese es el propósito tuyo. Gracias, Padre Santo, por esta tremenda enseñanza. Gracias por tu verdad y gracias, Señor, por cuidar mis labios de hablar verdad, Señor. Gracias porque no permitiste que dijera cosas que no están en tu palabra. Gracias, Señor, por todo te doy. Y Señor, bendice a todos y cada uno de mis hermanos que están recibiendo estas lecciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto, de verdad, un placer enorme que podamos haber recibido esta clase. Yo pretendía que fuera pequeñita, pero ya al final vimos que se nos alargó un poco. Perdonen, hermanos. Pero yo espero que sea de bendición. Todas las cosas, toda la palabra de Dios es de bendición. Así que un fuerte abrazo, mis hermanos, los quiero mucho y nos vemos dentro de 15 días, nuevamente que tenemos la lección de la iglesia. Un abrazo fuerte y que el Señor les bendiga. Chao.